Namaste. Hola amigos, bienvenidos a otro encuentro, canal de Intihuaca. Siempre recibirlos con el corazón abierto y agradecido como nos están apoyando, suscribiéndose al canal, los Patreon que nos apoyan. Siempre lo digo porque realmente es una fuerza que nos inspira a seguir adelante. Nosotros de este lado, ustedes del otro, con la devolución que nos hace, sentimos que el camino que estamos recorriendo sirve a muchas personas para indagar en un montón de cosas que nos pasan en la vida. Y algunas respuestas que le damos a eso, sé que sirven como una medicina interior para poder sanarnos. Por eso estos encuentros se sostienen por esta ida y vuelta, este feedback que encontramos entre Intihuaca y ustedes, que es la misma cosa. Refiriéndome a los elementos que nos ayudan a vivir libres, vivir nuestra libertad, hay una energía compuesta, complicada, muy pesada, que conocemos como la culpa. La culpa es una energía muy pesada que cargamos sobre nuestros hombros históricamente, que nos limita a manifestar aquello que somos, todo el potencial increíble que tenemos adentro. Culpa, el miedo son una especie de bruma oscura que nos opaca el corazón, la vida, la visión, el horizonte, ¿no? Entonces esa culpa histórica que llevamos hace que entremos en un mundo muy limitado por la culpa. Es como un arco, un aro de cemento que nos impide crecer. Esa culpa muchas veces se arraiga por creencias. Recordamos que hemos perdido el paraíso por culpa de algunos que desobedecieron, como dice la historia, a Dios, y nosotros cargamos con ese pecado original. Y ese pecado original ya es un estigma que llevamos, y si no lo sabemos canalizar, vamos a sentir ese peso por nuestra vida, sentir culpable de que hemos sido expulsados del paraíso, ¿no? Entonces, esta energía que no nos damos cuenta, pero opera a nivel subconsciente, hace que ese peso o ese sobrepeso que llevamos impide que caminemos libres en este hermoso planeta Tierra. Entonces la culpa la podemos observar desde dos horizontes. Un horizonte interior y un horizonte externo, así es como yo veo. Es decir, vivimos la culpa internamente sintiéndonos culpables, y así vamos al mundo. Y cuando nos sentimos culpables por un montón de cosas, lo que estamos transmitiendo a la existencia que necesito castigo. Entonces aparecen eventos, jueces, personas, cosas que empiezan a afirmar que yo tengo la culpa. Y aparece el castigo. ¿Qué significa el castigo? Obviamente significa que mi vida se traba, que mi vida me es muy difícil lograr las cosas porque me siento culpable. Y en esa culpa que siento internamente como un gran peso, la percepción de los campos internos están viendo que ese mundo de ahí afuera, de esa realidad, viene a castigarme, porque yo me siento culpable. Es esta sensación interior de llevar esta culpa, como una bandera que dice, castíguenme porque me siento culpable, soy un pecador. Entonces, en esa percepción, obviamente que todo el sistema interno se pone en alerta. ¿De qué forma? Obviamente que entramos en un espacio que conocemos de supervivencia. En el espacio de supervivencia porque hay un mundo hostil ahí dispuesto a castigarme porque me lo merezco, me creo eso. Entro en un
horizonte muy plano, muy básico y muy vulnerable. Conocemos las químicas que operan esa situación, como adrenalina y cortisol, que generan como venenos la ruptura de nuestro equilibrio fisiológico, mental y emocional. Y así aparece el miedo como respuesta a todo esto. Y en un estado de supervivencia, como me lleva la culpa, con ese enorme peso que cargo, la trascendencia está en un horizonte lejano, imposible. Entonces, ese sistema o bucle mental de la culpa es como una placa de cemento que llevo encima, que es imposible que yo pueda manifestar los talentos, mis sueños, mis deseos más profundos. Todo el potencial infinito que me asiste, la culpa me lo aplasta, me siento vulnerable, me siento indigno, me siento pecador. Y este producto interno, si yo no lo elaboro de otra forma, que es simplemente una idea, que es un concepto, que es una creencia, que es un dogma que porto como una mochila pesada, me va a hacer una vida enormemente complicada y difícil, sin significado. Y parecería como que el mundo está en contra mío, que viene a mostrarme la culpa que tengo. Y si puedo observar esta culpa desde un lugar desapegado, desde mi alma, siento que el alma no puede pecar. Siento como que no se puede ofender a ese Dios y sentirme culpable. Imaginen esto, esa conciencia infinita, océano de vida que ha creado los universos, infinitos universos. ¿Cómo podría yo, mortal, pequeñamente culpable, ofenderlo? Es como incoherente en mi mente, ¿no? Entonces puedo darme cuenta que es un modelo aprendido, que es una creencia. Soltar la culpa es empezar a vivir una vida de libertad. En el momento que suelto la culpa como una mochila que queda en el camino, aparece dentro mío el potencial de la dignidad que me asiste, de aquello que realmente soy. Y puedo dejarla. Eso no significa que yo no me haga responsable de las cosas que decido. Me hago responsable, las acepto. Y de esos errores que cometo, puedo aprender, puedo cambiar, puedo pegar un salto cuántico hacia un nuevo modelo de vida. Y así el error se transforma en una zona de aprendizaje, no culpa, que me mutila, me encadena al viejo paradigma. Esa es la primera forma. La otra forma es la culpa externa, otro ardid de la mente que no se hace cargo, y la culpa siempre la tiene el otro. Es decir, nunca me siento culpable precisamente porque no soy consciente de que mis errores, que los tomo como culpa, son aquellos caminos que me indican los cambios que tengo que hacer. Pero como ese error busco siempre afuera un culpable, nunca dentro mío, no me hago responsable de eso, lo pongo afuera. Y voy a vivir toda mi vida. Esto lo vemos mucho en la política. Como nadie se quiere hacer cargo, siempre la culpa la tiene el anterior, el que estuvo delante mío. Y de esa forma tampoco salgo del circuito de la culpa porque siempre lo pongo afuera y siempre existe alguien afuera que tiene la culpa y yo no. Y ahí quedo atrapado en una creencia y no aprendo y vuelvo a repetir una y otra vez el mismo lenguaje, el mismo significado, la misma acción y el mismo resultado. De las dos formas de la culpa, quedo atrapado en un laberinto mental de una creencia que no puedo seguir adelante. Cuando me doy cuenta que en estos dos modelos la conciencia no se expande, digo, no es ni uno ni otro.
La certeza de estar en un plano que estoy abierto al error, pero no a la culpa. El error es el camino, la resistencia es el camino que me va a dirigir hacia un encuentro con una conciencia libre que viene a aprender, aprende de los errores, no los rechaza, se hace cargo de eso. Y eso es un trampolín a un estado de conciencia que puede vivir en armonía y sin culpa. Les invito a reflexionar esto. De las dos formas, la culpa es una enorme mochila, una porque la llevo encima y necesito castigo, y la otra porque no me hago cargo y tampoco entiendo ni aprendo nada. Hay un estado de equilibrio, donde los errores se transforman en caminos de aprendizaje, pero no de culpa. La culpa es una energía que la han utilizado muchas mentes codiciosas para dominarnos, para manejarnos, para romper nuestra voluntad, nuestra fe y nuestra conciencia. Hoy quiero que podamos vivir una vida de libertad, sin culpa, donde el universo se va a llenar de todos los talentos que mi alma cobija, aquí y ahora. Vivamos sin culpa, amigos. Namaste.